Estás escuchando Verdad al Mic. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Verdad al Mic. Yo soy Débora Lucas y estamos estudiando la Confesión de Fe de Westminster. Más bien el Catecismo Menor, lo repetimos varias veces porque a veces parece confuso esto de estar estudiando el Catecismo Menor, que son preguntas con respuestas muy breves sobre el contenido de los capítulos del Catecismo. Sin embargo, nuestra intención es dar un breve resumen del contenido del Catecismo. Entonces, así venimos despacito, con muchas cosas dejando en el camino, lamentablemente porque no podemos decir todas o todo lo que quisiéramos en tan poquito tiempo. Así que acá estamos. La pregunta que nos toca hoy es la número 25 y es ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Para dar un panorama general, nosotros estamos viendo los oficios de Cristo. En el capítulo de Cristo el Mediador, que encara la confesión, se habla de toda la obra de Cristo y algunos puntos tratan de estos oficios. Pero lo que intentan hacer estas preguntas, como la anterior que vimos que Brian nos contó, Cristo ejecutando el oficio de profeta, ahora Cristo ejecutando el oficio de sacerdote, el próximo episodio será de Cristo ejecutando el oficio de rey, y los próximos en la humillación y exaltación de Cristo. Bueno, todo esto habla de la obra de Jesucristo, y nosotros quisimos hacer pregunta por pregunta y no resumirlas unas cuantas en un solo programa, porque es importante saberlas una por uno. Entonces, el capítulo de la confesión, entre todo lo que dice, habla de estos oficios de Cristo, pero no los resuelve o no los responde tan específicamente como lo hacen estas preguntas. Así que creímos importante hacer una por una para entender estos aspectos fundamentales de Cristo como la segunda persona de la Trinidad y como hombre. Entonces, yendo al tema de hoy, que es ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? El Catecismo nos responde así. Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo en sacrificio, una sola vez, para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios, y al interceder continuamente por nosotros. Entonces, tres cosas importantes para llevarse de este episodio. Cristo se ofreció a sí mismo una sola vez para satisfacer la justicia divina, nos reconcilió con Dios e intercede continuamente por nosotros. Estos tres aspectos los vamos a ir viendo con los pasajes que la confesión nos da. Sin embargo, en el capítulo de Cristo el Mediador de la confesión da muchísimos pasajes, porque este es realmente un tema muy largo. El sacerdocio en el antiguo pacto era un rol establecido por Dios para una tribu en particular, los levitas, que tenían como mandato servir en el templo continuamente. Sin embargo, hay un ejemplo antes de que la ley fuera dada para que se levantara el sacerdocio en Israel, antes de que el templo fuera levantado, y es específicamente en Génesis 14, donde luego de una guerra, por así decirlo, resumiendo la historia, gana Abraham, se encuentra con un rey y sacerdote de Salem, la tierra que sería posteriormente Jerusalén o Israel más adelante. Este rey y sacerdote, dice la Biblia, el comentario, no tiene principio ni final, y muchos creen que es una imagen de Jesucristo. Sin embargo, Abraham se encuentra con este sacerdote, le ofrece el 10% del botín ganado por esa guerra, aquello que llamamos diezmos, y Melquisedec lo bendice. Luego cada uno sigue su camino y no se habla más de Melquisedec. Se dice que no había ningún dato sobre este sacerdote y rey, y como decía, muchos creen que es una figura de Cristo. Sin embargo, no es sostenible esta postura, ya que Cristo cumplió el sacerdocio cuando Él se encarnó. Entonces, ¿por qué estaba este rey y este sacerdote si no había ley que lo demandara? ¿Por qué Abraham dio el 10% si no había ley que lo demandara? Vamos a ver cómo la Biblia nos cuenta que este orden sin ley estuvo desde siempre en el corazón de los hijos de Dios, y que si bien la ley vino a ordenarlo y a mandatarlo o mandarlo, por decirlo de alguna manera, porque el sacerdocio luego fue un mandato de Dios para los israelitas, vamos a ver cómo la Biblia nos habla de Jesús como el sacerdote, y Hebreos específicamente nos habla de que Jesús es el sumo sacerdote.
Otra parte del Antiguo Testamento en donde se nombra a Melquisedec es en el Salmo 110, versículo 4. David está hablando de él y hay una promesa ahí, un juramento. Dice así, Salmo 110, versículo 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa según el orden de Melquisedec? Entonces, entendemos que por esta referencia a esa parte histórica entre Abraham y Melquisedec, entendemos que Melquisedec era semejante a Jesucristo, no Jesucristo semejante a Melquisedec, lo cual sería extraño al revés, ¿no? No, Melquisedec era semejante a Jesucristo, era una figura, pero la comparación es de Melquisedec a Jesús y no de Jesús a Melquisedec. Entonces vamos a ver en Hebreos cómo el autor de Hebreos intenta explicar cómo es que el sacerdocio de Cristo es mejor porque es eterno, porque su sacrificio, el sacrificio que él como sacerdote ofreció, es mejor que el dado por la ley, incluso el que dio Melquisedec, porque su sacrificio es eterno. Y con su sacrificio no fue necesario presentar nunca más delante de Dios por los pecados de aquellos a quien Dios le daría a Cristo para que salvase a través de ese sacrificio. Y su sacrificio no fue ni más ni menos que su propio cuerpo. Él no ofreció un cabrito, explica, ¿no? El autor de Hebreos en el capítulo 7, en el capítulo 8, él no ofreció como otros sacrificios que solo servían por los pecados del momento y otra vez volvían a pecar y otra vez había que volver a ofrecer todavía más y todos los años. Pero vamos a ver cómo lo dice Hebreos 5. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para que los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sí, esto explica básicamente lo que he mencionado hasta acá. Cuando se elegían sacerdotes que eran tan pecadores como aquellos que esos sacerdotes representaban o ministraban en el templo y ministraban sacrificios por los pecados de esas personas y por sí mismos, no solo eran elegidos por Dios para hacer tal ministerio, para desarrollar tal ministerio, sino que aquello que hacían debían hacerlo con perfección. La ley demandaba cada paso que había que dar para que este sacrificio que daban de becerros, de cabritos, sea perfecto y cubriera, esta palabra es importante, cubriera los pecados del pueblo y del propio sacerdote. Cada sacrificio cubría esos pecados, no los borraba, pero los cubría. Dios los pasaba por alto y entonces continuaban, por decirlo de alguna manera, en la presencia de Dios. No por sus sacrificios, sino por la misericordia y la espera que Dios ha tenido y la tolerancia que Dios ha tenido con su pueblo hasta que sea consumado el sacrificio perfecto que es en Jesucristo, que es el que dio Jesucristo. Entonces, de Jesús se dice que así como Dios ordenaba a los sacerdotes, Jesucristo mismo fue ordenado por Dios, pero no en un carácter de obligación. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice así, Jesús mismo hablando: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es interesante cómo la confesión bautista de fe de 1689 describe cómo Cristo asume este oficio, o los oficios, pero este en particular del sacerdocio. Lo voy a leer, dice así la confesión de fe bautista, ¿sí? Esta no es la de Westminster, es
apenas diferente, los mismos puntos, pero dice de esta manera. El punto 4 del capítulo 8. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio, y para desempeñarlo, nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo, fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Habíamos dicho que en este episodio hay 3 cosas importantes que debemos llevarnos. Cristo asumió este rol, este servicio, este oficio, aunque fue mandado por Dios, porque así también lo mandaba la ley, por lo tanto Dios requería que se cumpla esta justicia y Cristo la cumplió. Cristo cumplió perfectamente con la justicia de Dios, padeciendo todo el sufrimiento, la crucifixión, la muerte, todo aquel castigo que nos merecíamos nosotros, siendo ese el sacrificio que dio como sacerdote a Dios mismo. Él mismo fue el sacrificio. Entonces, estas 3 cosas que decíamos, ¿cómo asumió Cristo este oficio? Por su propia voluntad. Nadie me quita la vida, decía Jesús en Juan. Yo la doy de mi propia voluntad. Ahora, ¿cuál es el efecto de este sacerdocio? Al Cristo cumplir perfectamente con la demanda de justicia de Dios mediante su sacrificio, lo que logra es nuestra reconciliación con el Padre. Al Cristo ser el sacrificio perfecto que cubrió nuestros pecados de manera que fueron perdonados eternamente, por ser ese sacrificio eterno, fuimos entonces reconciliados con el Padre. En Romanos capítulo 5, versículos 8, 9 y 10 encontramos las siguientes palabras de Pablo hablando de este resultado de la justificación, de la reconciliación del hombre con Dios gracias a la obra de Jesucristo. Dice así: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Pablo dice: si la muerte de Jesucristo, el hombre perfecto que cumplió con la justicia y la demanda de Dios, nos salvó de la ira de Dios, fíjense cómo Pablo aclara acá de qué nos está salvando nuestro Señor Jesucristo, mandado por Dios mismo, y es de Dios mismo. Nosotros no nos salvamos del diablo o de la muerte simplemente o del infierno. Lo que nos enviaba al infierno y lo que debíamos sufrir por nuestro pecado, lo cual era responsabilidad nuestra, era la ira de Dios. Ahora, sacerdote es sinónimo de mediador, y Pablo acá dice: seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, de Jesucristo, por medio de su sangre, de su sacrificio. Por medio de Él, lo repito unas cuantas veces, y nos habla de esta excelencia de Jesucristo como sacerdote y como perfecto sacrificio delante de Dios, quien nos libró de la ira de Dios. Por eso Pablo termina diciendo, y no solamente eso, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Si la muerte de Jesucristo nos reconcilia con Dios, mucho más viviremos, mucho más seremos reconciliados y salvos por su vida. Jesucristo no solo padeció, sufrió y murió, sino que Él resucitó. Por lo tanto, su sacrificio es perfectamente eterno. Su validez no es momentánea como los sacrificios que ofrecían de cabritos, de ovejitas antes en el antiguo pacto. Su sacrificio tiene validez eterna delante de Dios. Por eso somos eternamente reconciliados con Dios. Y por último nos dice la confesión que Cristo como sacerdote
nos representa delante de Dios de tal manera que intercede por nosotros, también eternamente. La confesión lo decía así: al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo. Hebreos capítulo 7, versículos del 22 al 25 dice así: por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores, es decir, los que estaban bajo el antiguo pacto, eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva, Jesús, su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. En Juan capítulo 17 encontramos la oración sacerdotal de Cristo, así lo describen las Biblias, o muchas de las Biblias tienen como titulado este capítulo de esa manera, la oración sacerdotal de Cristo, porque Juan ahí nos cuenta cómo Jesús nos representó justo antes de ir a entregar este sacrificio, su intercesión delante del Padre, cómo Él se hizo cargo de aquello que el Padre le dio, y dice: y ninguno los perdí. Todo aquello que me has dado, no perdí ninguno. El sacrificio de Cristo, la intercesión de Cristo, no fue solo un momento en la historia y ahí se quedó y ahí se terminó y es algo histórico y buenísimo, es una gran anécdota del cristianismo. No. Tiene efecto permanente, eterno delante de Dios, y es por eso que aquellos a quienes Dios le dio a Cristo, sean todos aquellos que vivieron antes de Jesús como aquellos que vivimos después de Cristo, tenemos la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, porque es permanente. Todo aquello que hemos hecho y todo aquello que haremos contra Dios, todo pecado que hemos cometido, fue perdonado ya en la cruz, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no nos vamos a alegrar y cómo no va a ser motivo de recordar esto todos los días para decirle a nuestra alma que suele olvidarse de este gran sacrificio, de esta gran obra que Dios ha hecho por nosotros, sin ser nosotros merecedores, estando nosotros muertos y aún pecando? Dice Romanos, leíamos recién, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no vamos a agradecer por esto a nuestro Señor? ¿Cómo no vamos a descansar en Él, aún estando en luchas, en pruebas, en tentaciones, cometiendo quizá pecados? Hermanos, si vos has creído en la obra redentora de Jesucristo, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, está intercediendo delante de Dios Padre por vos eternamente, de manera que vas a tener entrada al cielo por causa de la perfecta y excelentísima obra de nuestro Señor Jesucristo. Hasta acá entonces el podcast de esta semana. Estas 3 cosas es necesario que te lleves. Cristo asumió este oficio, el oficio de sacerdote. Su efecto es nuestra reconciliación con Dios y su valor es eterno, intercede por nosotros eternamente. Quisiera pedirte y dejarte como una tarea, si me lo permitís, que leas el capítulo 17 de Juan, la oración sacerdotal de Jesús, y que puedas concluir este episodio, si te parece, anotando todo aquello que Jesús dijo en esa oración sobre su oficio como sacerdote y cuáles son los beneficios para nosotros sus hijos por semejante obra. Gracias por estar del otro lado. Continuamos entonces con los oficios de Cristo. No te pierdas el episodio anterior, no te pierdas el que viene. Estamos estudiando la obra de Cristo. Estos deberían ser los episodios más escuchados por los cristianos, porque acá está el motivo de nuestra reconciliación con Dios. Jesucristo es el motivo de nuestra adoración al Padre. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta pronto. Este fue el podcast de la semana. Esperanos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad al Mic.